¿Cómo están mis queridos estudiantes? Muy buenas noches nuevamente. Buenas noches, Liceo. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? Bienvenidos que tenemos programados a lo que sigue del módulo, ¿ya? El tema que tenemos que revisar ahora se relaciona o se vincula con lo que son las funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, como siempre, nosotros vamos primero desarrollando un poquito la teoría, después vamos a revisar ejercicios y ustedes también tienen que hacer una pequeña práctica, ¿ya? Entonces, dentro del objetivo de la clase de hoy es resolver ejercicios relacionados a las funciones trigonométricas mediante la revisión de aspectos teórico y práctico para conocer el correcto desarrollo, el correcto proceso en el desarrollo de los mismos. Dentro del índice de contenidos también tenemos lo que es la definición, algunas generalidades, es decir, aspectos generales que se deben conocer. Tenemos un ejemplo, cuál es la clasificación de las funciones trigonométricas que vamos a realizar hoy y algunos ejercicios prácticos, ¿ya? El cálculo de lo que es el seno, coseno y tangente, que es lo que nos vamos a enfocar hoy nosotros. Entonces, perfecto. Entonces tenemos como definición qué es una función trigonométrica. Nos dice que las funciones trigonométricas son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros cuando hablamos de funciones trigonométricas siempre nos vamos a relacionar con los triángulos rectángulos. Ya sabemos que todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Tal cual. Buenas tardes, Liceo. Hola Michelle, qué gusto, buenas noches. Tal cual se visualiza en la imagen que estoy proyectando, ¿no es cierto? Entonces todo triángulo va a tener un ángulo de 90 grados. Cuando hablamos de funciones, como les dije, siempre vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Otra de las generalidades es el nombrar a cada uno de los lados, tanto de los tres lados que tiene el triángulo, ¿ya? Lo primero que se debe aprender es cómo llamar a cada uno de estos lados. Entonces podemos decir que el lado más largo de mi gráfica siempre va a recibir el nombre de hipotenusa, ¿ya? El lado más largo es también es el que está enfrente de qué, del ángulo, y el ángulo siempre va a estar en esta partecita. El lado más largo es el que está al frente del triángulo y recibe el nombre de hipotenusa. Una vez que nosotros identificamos ya la hipotenusa, debemos tener en cuenta sus otros dos lados también. ¿Cómo vamos a nombrar a estos lados? Esto va a depender del ángulo con el cual a nosotros nos soliciten trabajar. Yo les había enviado un link ahorita al último antes de ingresar a la clase. Ya, ese es un link que si lo abren, si le dan clic ahí, les va a llevar a una tabla de funciones trigonométricas. Esa la vamos a necesitar ahorita para el desarrollo del ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, como les digo, una vez identificada la hipotenusa, tenemos que nombrar a los... Por ejemplo, si me piden... Licenciada. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Bienvenidos. Ya, entonces, como les decía, si me piden trabajar con este ángulo de aquí, el lado que se encuentra totalmente opuesto a ese ángulo va a tomar el nombre de cateto opuesto. El lado que se encuentra, valga la redundancia, junto a ese ángulo va a tomar el nombre de cateto adyacente. Es decir, está junto, está al lado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si a mí me piden trabajar con este ángulo que estoy señalando ahorita con el cursor. Entonces, para acá, ¿qué voy a tener? El cateto opuesto y para acá voy a tener el cateto adyacente. Por eso les digo que el nombre del ángulo va a depender, perdón, el nombre de los dos otros lados va a depender del ángulo con el cual estemos trabajando. Sin olvidar que siempre el lado más largo de mi triángulo va a tener el nombre de hipotenusa. Ya, dentro de la clasificación de las funciones trigonométricas tenemos lo que es el seno, el coseno, la tangente.
Para calcular el seno, nosotros vamos a utilizar la fórmula de cateto opuesto sobre hipotenusa. Para calcular el coseno, vamos a utilizar lo que es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Y para la tangente del ángulo, vamos a trabajar con la fórmula de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuevamente, que es importante recordar que el nombre del cateto va a depender del ángulo con el cual nosotros estemos trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver el primer ejercicio. Tenemos el ejercicio 1. ¿Qué tenemos ahí? Un triángulo rectángulo. Tiene valores tanto en la hipotenusa, tanto en el cateto opuesto, como en el cateto adyacente, ¿no es cierto? Se nos está pidiendo que trabajemos con, ¿qué ángulo? Con el ángulo B, en este caso, ¿ya? Entonces, cuando ya Miss, sé con qué ángulo vamos a trabajar, vamos a Miss, dividir. buenas tardes, disculpe que le interrumpa. ¿Puede repetir un ratito la imagen anterior, nada más? Ok, ok. Ahí. Ok, gracias. Miss. Miss, una pregunta. CA es cateto adyacente, ¿no es cierto? Hola. Licenciada, buenas tardes. Deme un segundito, por favor, ya le respondo. Ok. Estoy subiendo unos Ya, ahora sí, los escucho. Mil disculpas, tenía que firmar un documento. A ver, ¿les escucho? Buenas tardes, licenciada. Recién ingreso. Un poquito atrasado. Ah, ok, bienvenido. Continúe. A ver, alguien me hizo una preguntita. Buenas tardes, licenciada. Alguien me había preguntado algo y yo estaba ocupadita. Dígame, por favor. Sí, Bueno, Miss, a ver, que le estaba diciendo que si CA es cateto adyacente y CO cateto opuesto, ¿no es cierto? sí, el nombre que recibe el ángulo va a Ajá. depender de, perdón, los lados, estos lados de aquí, el nombre que le demos a los lados, como les dije, va a depender del ángulo con el cual estemos trabajando. En este caso, vamos a trabajar con el ángulo B. Por lo tanto, el de acá pasa a ser cateto opuesto y el que está junto al ángulo pasa a ser el cateto adyacente. Pero si por el contrario nos pidieran trabajar con este ángulo que tengo aquí, entonces este de aquí, este lado ya no va a ser el cateto adyacente, se va a ser el cateto opuesto y pasaría el de acá a ser el cateto adyacente. Siempre adyacente es el que está junto al ángulo con el Al que ángulo. nos piden trabajar. Ok, gracias, Miss. Ya, entonces como les decía que tenemos una clasificación de lo que son las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, cada una con su pequeña fórmula. El seno se maneja con el cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno con el cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vale recordar nuevamente que el nombre de los lados, ¿de qué depende? Va a depender del ángulo con el cual trabajamos. Como les dije, tienen una tabla de funciones que yo les había enviado. Hay varias también, pero casi todas redundan por los mismos valores, como vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos en el primer ejercicio? Ya, como les estaba explicando, tenemos que un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados, el cual tiene valor en la hipotenusa de 10 centímetros. Tiene en el cateto, perdón, nos piden trabajar con qué ángulo, con este ángulo de aquí, con el ángulo B, ¿ya? Entonces tenemos un valor en el cateto adyacente, el ángulo, el lado que se encuentra junto al ángulo con el que nos pide trabajar siempre va a ser el cateto adyacente, por lo tanto tiene una medida de 6 centímetros. Y el cateto opuesto, ¿ya? Al ángulo, es 8 centímetros. Tenemos 3 datos. Entonces,
¿Qué quiere decir al yo tener tres datos? Que puedo aplicar ya sea el cálculo de seno, coseno, tangente, porque tengo todos los tres datos para yo poder realizar el ejercicio. Por ejemplo, si vamos a calcular seno, tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El valor del cateto opuesto es 8 centímetros. Ubicamos esos 8 centímetros en el numerador, la raya de fracción sobre la hipotenusa, perdón, que son 10 centímetros. Entonces, 8 centímetros dividido para 10 tenemos 0,8. Una vez que tenemos ese resultado, vamos a la tablita de funciones trigonométricas que les había enviado. Entonces, yo voy a buscar en qué función. Voy a buscar en la función seno. Y me voy a seno, sin esta expresión de aquí, y busco el valor más cerquita de este resultado que yo obtuve. En este caso, el valor que más se acerca, contando décimas y todo, es el 0,798636, ¿no es cierto? Está muy, muy cerquita del 0,8, ¿ya? Entonces, me baso en esto, como les digo, el valor que más se acerque, y me voy a los grados del ángulo en seno en este caso, ¿ya? Son 53 grados y es la representación que yo tengo aquí en el cálculo del seno. Vamos a buscar el coseno, ¿ya? Como les dije, yo puedo tomar aquí las tres alternativas para el cálculo, ya sea seno, coseno o tangente. Entonces ahora vamos con el coseno. También se puede aplicar, ¿por qué? Porque también tiene cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Precisamente este que se encuentra acá, que son 6 centímetros, ¿ya? Dividido para la hipotenusa, que tenemos un valor de 10 centímetros. Entonces, 6 dividido para 10 nos da a 0,6. Nos vamos ahora a la tabla de funciones trigonométricas, pero en el coseno, y vemos el valor que más se acerque al 0,6. Y tenemos este valor de acá que se encuentra ¿en qué? Se encuentra en 53 grados también. Recuerden que aquí no va a importar el medio por el cual nosotros vamos a obtener el grado del ángulo, porque al final de cuentas, si yo utilizo la función seno, coseno, tangente, lo que a mí me pide es buscar este grado, y este grado del ángulo no va a variar. Entonces, si yo ya encontré que el grado del ángulo es de 53 grados mediante la función seno, la función coseno va a ser por 53 grados y la función tangente también va a ser por 53 grados. ¿Ya? Entonces, con la función tangente también puedo hacer el cálculo, pero tengo lo que es el cateto opuesto, 8 centímetros, sobre el cateto adyacente, que son 6 centímetros. Entonces, 8 dividido para 6, 1,33, me queda lo mismo, 53 grados. Ya, hasta aquí, bueno, tenemos todos los datos completos, ¿no es cierto? Pero habrán triángulos que no vengan con los datos completos, que le falte la hipotenusa, que le falte el cateto opuesto, que le falte el cateto adyacente. Entonces ahí tenemos que ir viendo a cuál de las funciones se acoplan para poder realizar el ejercicio. Sí, mi estimado Dylan, también se puede trabajar con la calculadora. Yo lo he hecho acá de forma como manual y con la tablita, porque considero que hay algunos compañeros que igual no tienen la calculadora científica. Entonces, pero de ahí si ustedes tienen, también pueden trabajarlo en la calculadora. Ya como les decía, las tres respuestas vienen a dar 53 grados, considerando que lo que se está buscando es la medida del ángulo. No va a importar por cuál de las funciones trigonométricas, nosotros vayamos a calcular este ángulo. ¿Ya? Entonces, vamos a intentar hacer el ejercicio 2. Me van enviando en una fotito aquí al chat, como siempre lo vamos haciendo en las clases. Primero que tenemos que hacer, nombrar cada lado del triángulo rectángulo, tomando como base el ángulo que pide calcular. Después, en este caso, solo tenemos el valor de la hipotenusa y el cateto opuesto. Ver las funciones trigonométricas y escoger la que se ajusta a este requerimiento. Intentemos, por favor.
La tablita está en un link que yo les envié al grupal, donde ustedes recibieron el enlace de invitación, debajito hay un link. Solo es... No, Alicia, no me ha llegado nada. Sí, en el grupal está. En el grupal está, revisen por favor, justo antes de la clase yo les hice llegar. No, Alicia, no puede reenviar otra vez. Es que a mí no me aparece nada, ningún link. A mí tampoco, Licen. Y a mí tampoco, Lice. A ver, en el grupal vuelvo a enviar porque de hecho está el último. En el grupal, ahorita les llega. Solo dice el código de la reunión nada más, código de acceso. Hasta una manito me envían. No. Ya bueno, ahorita revisen, ahorita les debe llegar en este preciso momento. No, Liz. En el grupo de tercero de bachillerato, mis estimados estudiantes. No, no sale, solo sale en el link del Zoom. Es de Lice, segundo, nosotros dicen. somos segundo bachillerato. Con razón que no les llega, mis estimados estudiantes. Gracias por hacerme caer en cuenta. Ahorita les llega entonces. Yo les estaba enviando a tercero. Ya, Gracias, Liz. ahorita revisen. Ahí sí. Digo que Ya dicen, ahora sí. Ya, sí, ese tema de segundo, pero yo pensé que estaba con tercero. Fue un pensamiento vago. Ya, ahí ustedes le dan clic y se guían con esa tablita. Si desean que retroceda, me dicen nomás, ¿ya? Para retroceder a la diapositiva anterior y que puedan ver los nombres de pronto de los catetos, cuál es la fórmula, aunque es pequeño. Licenciada, es que me dejó pensando con esa tabla. Yo nunca he hecho con esa tabla. Ya. A ver. Ya me imagino que tienen Miss, ejercicio, ¿no? una pregunta. Claro, Lo que pasa Caterina. es que estoy conectada solo con mi celular porque justamente ahorita la lacto no me coge el internet, no sé qué le pasa. Aquí solo hay dos en el ejercicio. Solo tenemos el valor de la hipotenusa y del cateto opuesto. Ya, tienen que buscar una fórmula que se ajuste a este requerimiento. Sí, ya, pero no tenemos, o sea, aquí ya no entendí, aquí sí en mi cebolla. En el cateto adyacente no hay número. Entonces ahí sí ya no entendí. Ya me hice bola. Ya, es que en el cateto adyacente no hay número, por eso no hay datos. Ujú. Hace rato hicimos un ejercicio con todos los datos, tanto en la Ajá. hipotenusa, en el cateto opuesto y en el cateto adyacente, ¿no es cierto? Ahorita ya les Tienes que encontrar el valor del cateto adyacente. un valor exacto. Ya, vamos a hacer este más, entonces yo digo, no tengo un valor en el cateto adyacente. Ujú. Vamos con seno. Seno, ¿cuál es la fórmula? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Podría aplicar esta fórmula de aquí? Tengo los datos en cateto opuesto y en hipotenusa. Sí, Lice. Ya, esa sí puedo aplicar. Ahora vamos con el coseno. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Puedo aplicar coseno? No, porque no tenemos el cateto adyacente. Perfecto. Vamos con la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya puedo No, aplicar? Lice. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, a eso me Con el refiero. seno tenemos que trabajar. Tienen que trabajar solo con el seno. Los otros dos fórmulas acá no pueden
porque no tienen el valor en el cateto adyacente. Entonces, a veces habrá valor aquí, pero no habrá acá. Habrá un valor acá, pero no acá. O habrán en los dos, pero no en la hipotenusa. Por eso les digo, tienen que ver O sea, cuál de ahí estas sale, disculpe que funciones. le interrumpa, ya sale solo el 41 que es el ángulo. ¿Sí? Y se sobreentiende que como no hubo en la otra, Em, se sobreentiende que todos van a salir 41 igual, así haya o no haya, porque ya se acabó con el coseno de la hipotenusa. Claro, recuerden que hace rato se pudo calcular con todas porque habían todos los datos, pero no siempre va a haber todos los datos. A veces va a Ah, faltar. Sí, entonces ahí tienen que ver. Y no importa si no se puede calcular con estos dos. Con que se pueda calcular con una función basta, porque lo que ok. buscamos es el ángulo, ¿ya? Buscamos el grado del ángulo. Entonces, hace rato encontramos con seno 53. Coseno 53, tangente 53. Entonces vamos a llegar a lo mismo. No importa si podemos buscar solo con la función seno. Ok, Miss. Gracias. Dylan, por supuesto, sí podría trabajar con el teorema de Pitágoras. Ya, entonces ahora sí vamos al ejercicio 3. ¿Con cuál función trabajarían ustedes? Con tangente. Con tangente, porque tiene cateto opuesto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Toca buscar la hipotenusa. Muy bien. Entonces, bueno, no vamos a buscar la hipotenusa porque estamos buscando ¿qué? Estamos buscando el grado del ángulo. El grado, listo. Los lados, vamos a ver en la otra clase. Vamos a hacer el cálculo de los lados. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí aplicamos la función tangente, ¿no es cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que me da un valor de ¿qué? De 0,416. Igual voy a mi tablita de valores y reviso en tangente cuál más se acerca a mi 0,416. Y esto me resulta en un grado de mi ángulo de 22. Entonces tiene un grado 22. ¿Ya? Ahora sí vamos a calcular estos tres valores del ángulo. A ver, voy a ponerles, ¿qué les voy a ubicar aquí? Les voy a ubicar esta partecita. Ah, no, sí está. Ya sí está desde la diapositiva actual. Entonces, por favor, vamos a calcular del primero con estos datos, del segundo y del tercero. Esta flecha me indica el ángulo con el cual voy a trabajar para que nombren los catetos y puedan aplicar la fórmula. Necesito conocer el valor de los tres ángulos. Todos son diferentes, ¿ya? Porque son tres, perdón, de las tres gráficas. Son tres gráficas con tres datos distintos. Vean con cuál pueden trabajar. Como les digo, bien sea con seno o con coseno o a su vez con tangente. La flechita indica el ángulo con el cual voy a trabajar y me envían una foto aquí al WhatsApp. Si desean que retroceda, me pueden decir y yo retrocedo a la diapositiva anterior. ¿Ya? El día de hoy es el día del equipo constitucional. ¿Qué puede hacer? Entendemos que a veces los pagos pueden ser un desafío. Tipo, valoramos. Esta mañana está un poco como no, sería uno que sería como departamento como departamento financiero de información un valor pendiente.
Estudiar el perdón, pero un mensaje de agradecimiento. Si ha realizado su valor pendiente o si ha realizado el pago que recibe. Si ha realizado su valor. A ver, me envían por favor una reacción para saber, me levantan la manito para saber a cuántos estoy esperando. Miss, ¿dónde se le pasó la foto? En el chat del grupo del colegio o aquí al Zoom, en el chat de Zoom? Perdón, aquí en el chat del Zoom.
Ya, ok. Ya me. A ver. El primero le sale 1,4 con 55. A mí me salió la tangente. O sea, que se trabajaba con tangente nomás. Ya, en la primera sí, sí está bien. Vamos con la segunda y la tercera. La segunda me salió que se trabaja con seno. ¿Ya? Y la tercera se trabaja con tangente. ¿En cuánto en el ángulo? ¿En cuál? En la tercera. Ajá. 53. ¿Y en la segunda? 41. Muy bien. Son los que más se aproximaban en la tabla. Sí, es correcto, mi estimada Caterine. Gracias. Caterine, a ver, vamos con Caterine, ¿el apellido? Artiaga. Ya, yo le voy a mover con un punto en la unidad 1, ¿ya? Por la participación de hoy. No siempre son puntos Gracias. extras. Ok, ya voy a ver en qué le hace falta un punto. Bien, mis estimados estudiantes, entonces vamos a dejar de compartir para irnos a las preguntas de la clase en vivo. Ya, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Miss, acércale un poquito más para poder capturar, no sea malito. ¿Perdón? ¿Será que si le puede acercar un poquito más para poder capturar, no sea malito? ¿Acercar qué, mi estimado? La pantalla, lo que pasa es que yo estoy en mi teléfono y no se ve tan clarito. Pero compañeros, sí se puede poner en forma horizontal y ahí se le ve bien las hojas que presenta la licenciada. Sí, de pronto yo acá puedo aumentar, pero se Ok, puede ver en mi gracias. ordenador. Porque ahí En abajo. forma horizontal se ve mejor, Lice. Sí, puede hacerlo de forma horizontal. Bueno, tenemos la primera pregunta, ¿ya? Ahorita yo traté de ampliarle un poco más, pero no sé si ustedes lo visualizan más grande como yo. Dice, cuando calculo el valor del ángulo con el cateto opuesto igual a 5 centímetros y el cateto adyacente igual a 12 centímetros, en tangente obtengo un grado 22. Falso. Falso.
¿Seguro de eso? Este ejercicio lo desarrollamos hace un momentito, antes de la práctica. Es verdadero. Pueden revisar la clase y se van a dar cuenta que es verdadero. Nosotros lo resolvimos. El nombre que le dé a los catetos va a depender de qué. Me dicen cuál es la opción correcta, por favor. El A. Del ángulo con el cual estemos trabajando, ¿no es cierto? Bueno, el grado del ángulo de la función. El ángulo con el cual estemos Estamos trabajando. Le damos clic en enviar todo y terminar. Y bueno, ya pueden ir avanzando. Pueden ir avanzando hasta esta actividad. Y cuando realicemos la siguiente clase, pues completan el 100%. Eso, mis estimados estudiantes, para mí como siempre es un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan un excelente resto de semana. Les envío un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren. Chao, chao, bendiciones, me despido. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches.